Nunca pensé que una recomendación laboral pudiera destruirle la vida a alguien, pero mi jefe prácticamente me obligó a hacerlo. Y lo peor es que al principio yo lo admiraba. Trabajé casi 4 años en una empresa pequeña donde todos fingían ser familia. Ya sabes, pizzas los viernes, sonrisas falsas, y el típico discurso de aquí valoramos el esfuerzo. Mi jefe, Raúl, era exactamente ese tipo de persona que te daba palmadas en la espalda delante de todos, pero te explotaba cuando nadie miraba. Yo aguanté muchísimo. Horas extras sin pagar, llamadas a las 11 de la noche, fines de semana respondiendo correos. Todo porque me prometieron crecimiento. Y porque, sinceramente, necesitaba el trabajo. Pero hace unos meses recibí una oferta brutal de otra empresa. Mucho mejor sueldo, menos horas y trabajo remoto. El único detalle era que necesitaban una recomendación directa de mi jefe actual. Y ahí empezó todo. Cuando se lo conté a Raúl, él sonrió raro. Me dijo que claro, que me ayudaría, que me lo merecía. Incluso me abrazó delante del equipo diciendo que estaba orgulloso de mí. Mentira. Pasaron 2 días y la nueva empresa me preguntó si ya habían recibido la recomendación. Yo le escribí a Raúl y él respondió súper tranquilo diciendo que había estado ocupado, pero que mañana mismo lo hacía. Mañana llegó. Nada. Luego otro mañana. Y otro. Y otro más. Cada vez que intentaba hablar con él en la oficina, encontraba una excusa distinta. Una reunión urgente. Una llamada. Que luego hablábamos. Empezó incluso a evitarme físicamente. Yo entraba a la cocina y él salía. Entraba a mi oficina y él fingía estar ocupado mirando el móvil. Y empecé a notar algo raro. Cada vez que alguien mencionaba mi posible salida, él cambiaba de tema rapidísimo. Una tarde me acerqué a él directamente y le dije que la empresa nueva estaba esperando. Él me respondió medio sonriendo que no entendía por qué tenía tanta prisa, que las oportunidades buenas esperan. Esa frase me dejó helado. Porque ahí entendí algo. No quería ayudarme. Quería retenerme el tiempo suficiente para que perdiera la oferta. Y honestamente, funcionó por un momento. Empecé a ponerme nervioso. La nueva empresa dejó de escribirme tan seguido. Ya no sonaban tan emocionados como al principio. Mis compañeros también empezaron a actuar raro conmigo. Uno incluso me preguntó si era cierto que yo ya no estaba tan comprometido con el trabajo. Yo nunca dije eso. Entonces entendí que Raúl estaba hablando de mí a mis espaldas. Pero lo más fuerte vino un jueves por la noche. Me quedé hasta tarde terminando un reporte y escuché accidentalmente a Raúl hablando por teléfono en su oficina. No escuché todo, pero sí una frase que todavía me da rabia recordar. Él dijo que yo no era tan estable emocionalmente como parecía. Sentí literalmente un vacío en el estómago. Porque en ese momento supe exactamente lo que estaba haciendo. No solo estaba retrasando mi recomendación. Estaba preparando el terreno para hundirme si la empresa nueva lo contactaba directamente. Y ahí tomé una decisión. No iba a volver a recordarle nada. No iba a suplicarle. No iba a discutir. Simplemente hice algo que él jamás esperó. Esa misma noche llegué a mi casa temblando de rabia. Me senté frente al portátil y abrí el correo de la empresa nueva. Lo releí como 10 veces. Había una parte donde decía que podían aceptar referencias alternativas si existía algún problema con el supervisor actual. Y en ese momento algo hizo clic en mi cabeza. Porque durante años yo había trabajado directamente con clientes importantes. Con proveedores. Con antiguos gerentes que ya no estaban en la empresa. Gente que realmente conocía mi trabajo. Gente que no le debía nada a Raúl. Así que envié un correo larguísimo. Súper profesional. Les expliqué que mi jefe estaba demorando la recomendación y que prefería ofrecer contactos alternativos. Honestamente pensé que me iban a rechazar. O peor. Que llamarían igual a Raúl. Pero al menos ya no me sentía atrapado. Cerré el portátil y dormí fatal. Al día siguiente llegué a la oficina intentando actuar normal. Pero Raúl estaba distinto. Demasiado amable. Me preguntó si quería café. Me preguntó cómo estaba mi mamá.
Incluso me dijo que pronto hablaríamos de mi futuro. Y eso me dio más miedo todavía. Porque cuando alguien como él empieza a actuar amable de golpe, significa que algo quiere. Cerca del mediodía me llamó a su oficina. Cerró la puerta lentamente. Se quedó mirándome unos segundos sin hablar. Después me dijo que había pensado mucho sobre mi situación. Yo respondí que ok. Él me dijo que la empresa me necesitaba. Que irme ahora sería irresponsable. Yo le dije que ya había tomado una decisión. Entonces sonrió raro otra vez. Esa sonrisa falsa que tenía cuando quería manipular a alguien. Y me dijo que quizás la otra empresa no era tan buena opción como yo creía. Yo pregunté por qué. Y él respondió que había escuchado cosas. Ahí entendí que estaba mintiendo para meterme miedo. Pero seguí actuando tranquilo. Él empezó a hablarme de aumentos futuros. De ascensos. De oportunidades. Cosas que jamás mencionó en 4 años. Me prometió un nuevo puesto. Más sueldo. Más liderazgo. Todo de golpe. Yo lo escuché en silencio. Luego le dije algo que claramente no esperaba. Le dije que agradecía la oferta. Pero que igual me iba. Su cara cambió completamente. Fue instantáneo. Pasó de sonrisa falsa a mirada fría. Me respondió que entonces esperaba que fuera profesional hasta el final. Y yo contesté que siempre lo había sido. Cuando salí de la oficina sentí la tensión en el aire. Literalmente. 2 compañeros me miraron raro. Uno dejó de hablar cuando pasé cerca. Y ahí empezó la peor semana de toda mi vida. Raúl comenzó a cargarme de trabajo absurdo. Reuniones innecesarias. Correcciones ridículas. Me devolvía documentos por detalles mínimos. Un punto mal puesto. Una palabra repetida. Cosas enfermizas. Parecía que quería romperme mentalmente antes de irme. Pero lo más fuerte fue cuando descubrí lo que estaba diciendo de mí. Una compañera que confiaba mucho en mí se acercó en secreto durante el almuerzo. Me preguntó si yo estaba bien emocionalmente. Yo le dije que sí. Ella dudó unos segundos y luego me confesó algo. Me dijo que Raúl había comentado en una reunión privada que yo estaba inestable. Que estaba tomando decisiones impulsivas. Y que por eso él dudaba en recomendarme. Sentí tanta rabia que tuve que salir al baño para respirar. Porque ya no era solo manipulación laboral. El tipo estaba destruyendo mi reputación para protegerse él mismo. Y lo peor es que varios le creían. Porque Raúl era experto en eso. Nunca gritaba. Nunca insultaba directamente. Hacía todo sonriendo. Como si estuviera preocupado por ti. Como si fuera buena persona. Ese tipo de gente es la más peligrosa. 2 días después recibí una llamada inesperada. Era la empresa nueva. La reclutadora sonaba seria. Mi corazón se fue al piso. Pensé que ya estaba todo perdido. Ella me dijo que necesitaban hablar conmigo urgentemente. Casi no podía respirar mientras escuchaba. Entonces dijo algo que jamás voy a olvidar. Me preguntó si yo sabía que mi jefe había intentado comunicarse con ellos directamente. Me quedé congelado. Le pregunté cómo. Ella respondió que Raúl había llamado por iniciativa propia esa mañana. Y había pedido hablar con recursos humanos sobre mí. En ese momento sentí un escalofrío horrible. Porque entendí exactamente lo que intentó hacer. Intentó adelantarse antes de que mis referencias alternativas hablaran. Intentó enterrarme primero. La reclutadora hizo una pausa y luego me dijo algo todavía más fuerte. Me dijo que la llamada de Raúl había sido extraña. Que insistía demasiado en hablar mal de mí. Que parecía más personal que profesional. Y que eso les levantó una bandera roja, pero contra él, no contra mí. Ahí casi se me corta la respiración. Porque por primera vez todo se estaba volteando. Ella me preguntó directamente si yo había tenido problemas con él. Y honestamente ya estaba cansado de callarme. Así que le conté todo. Las demoras. Las mentiras. Cómo evitaba enviar la recomendación.
Como empezó a hablar de mi salud emocional. Todo. Hubo un silencio largo. Después ella me dijo que agradecía mi honestidad. Y agregó algo que me dejó en shock. Me dijo que no era la primera vez que escuchaban algo parecido sobre ese mismo jefe. Resulta que otro ex empleado de la empresa había pasado por algo casi igual un año antes. Ahí sentí literalmente la sangre hervir. Porque eso significaba que Raúl ya había hecho esto antes. No era personal. Era su método. Retener gente. Manipular. Dañar reputaciones para que nadie pudiera irse fácilmente. Y ahí decidí algo mucho más grande. Ya no quería solo escapar de esa empresa. Quería que todos vieran quién era realmente Raúl, pero no hice nada impulsivo. Y eso fue lo que cambió todo. Porque Raúl esperaba una pelea. Esperaba que explotara. Que gritara. Que lo enfrentara delante de todos para luego decir que yo estaba emocionalmente inestable. Así que hice exactamente lo contrario. Me volví frío. Profesional. Casi imposible de leer. Empecé a guardar absolutamente todo. Correos. Mensajes. Cambios absurdos en documentos. Reuniones de último minuto. Comentarios pasivo-agresivos. Todo. Incluso encontré correos antiguos donde me felicitaba por mi rendimiento. Correos donde decía que yo era uno de los empleados más confiables del equipo. Y eso era oro. Porque destruía completamente la narrativa que estaba intentando construir ahora. Una noche me quedé revisando archivos viejos y encontré algo todavía mejor. Un correo enviado meses atrás a Dirección General. Era de Raúl. Y ahí hablaba de mí como posible candidato para liderar un nuevo proyecto. Decía literalmente que yo tenía excelente estabilidad bajo presión. Cuando leí eso me reí solo en mi apartamento. Porque el tipo había sido tan arrogante que dejó pruebas por todas partes. Y mientras yo reunía todo eso, él seguía cavando su propia tumba. Empezó a tratarme peor delante del equipo. Ya ni disimulaba. Me interrumpía en reuniones. Corregía cosas innecesarias. Una vez incluso tomó una presentación mía y empezó a criticarla frente a todos por detalles mínimos. Pero ahí pasó algo inesperado. Nadie se rió. Nadie lo apoyó. De hecho, vi caras incómodas. Porque cuando alguien exagera demasiado, eventualmente la máscara se cae sola. Y creo que varios empezaron a darse cuenta. Sobre todo porque yo ya no reaccionaba. Solo respondía tranquilo. Profesional. Eso lo desesperaba más. Un viernes por la tarde ocurrió algo enorme. Recursos Humanos me escribió pidiendo una reunión privada el lunes. Y ahí sí pensé que Raúl había ganado. Pasé todo el fin de semana con ansiedad. Casi sin dormir. Imaginando que iban a despedirme antes de tiempo o arruinar mi salida oficialmente. El lunes entré a la sala de reuniones sintiendo el corazón en la garganta. Había 2 personas de Recursos Humanos sentadas. Y para mi sorpresa, Raúl no estaba. Me pidieron que me sentara. Una de ellas me preguntó directamente si estaba teniendo problemas con mi supervisor. Yo dudé unos segundos. Porque sabía que esa respuesta podía cambiarlo todo. Entonces les pregunté por qué lo preguntaban. Y ahí vino el golpe. Resulta que alguien había hecho una denuncia interna contra Raúl. Anónima. Por comportamiento manipulador y ambiente tóxico. Y mi nombre había aparecido varias veces. Sentí escalofríos reales. Porque yo no había denunciado nada todavía. Eso significaba que otra persona del equipo ya estaba hablando. Recursos Humanos me preguntó si quería agregar algo. Y honestamente, ese fue el momento donde dejé de protegerlo. Saqué mi portátil. Les mostré los correos. Las fechas. Los mensajes donde evitaba enviar la recomendación. Los comentarios contradictorios sobre mi rendimiento. Incluso les conté la llamada sospechosa a la empresa nueva. Las 2 personas de Recursos Humanos se quedaron calladas muchísimo rato. Una de ellas empezó literalmente a tomar notas sin parar. Y ahí entendí que esto ya era más grande de lo que imaginaba.
Antes de terminar la reunión me preguntaron algo que me dejó helado. Me preguntaron si yo sabía de otros empleados que hubieran pasado situaciones similares. Y sí sabía. Pero nunca lo había conectado todo. Empecé a recordar gente que renunció de repente. Personas que desaparecieron de la empresa de un día para otro. Excompañeros que parecían agotados mentalmente. Uno incluso me había dicho hace tiempo que Raúl te destruía psicológicamente antes de dejarte ir. En ese momento todo empezó a encajar. Cuando salí de la reunión vi a Raúl al fondo de la oficina observándome. Literalmente observándome fijo. Y creo que él supo algo. Porque dejó de sonreír. Esa misma tarde ocurrió algo todavía más raro. Dos compañeros empezaron a acercarse más a mí. Como si de pronto ya no tuvieran miedo. Uno me confesó que Raúl también hablaba mal de otros empleados para controlar al equipo. Otro me dijo que escuchó a Raúl decir que si uno se iba, los demás empezarían a querer irse también. O sea, él no estaba protegiendo la empresa. Estaba protegiendo su control. Y entonces llegó el giro más fuerte de todos. Esa noche recibí un mensaje privado de un número desconocido. Era un ex empleado. Uno que había dejado la empresa el año anterior. El mismo del que habló la reclutadora. Me escribió diciendo que alguien le contó lo que estaba pasando conmigo. Y que necesitábamos hablar urgente. Hicimos una videollamada. El tipo parecía todavía afectado emocionalmente. Me contó que Raúl hizo exactamente lo mismo con él. Le prometió recomendaciones. Después empezó a retrasarlas. Luego llamó a empresas hablando mal de él. Incluso le insinuó a otros empleadores que tenía problemas de actitud. El ex empleado terminó perdiendo 2 ofertas laborales por culpa de eso. 2. Y cuando intentó denunciarlo, Recursos Humanos lo ignoró completamente porque no tenía pruebas suficientes. Pero antes de cortar la llamada me dijo algo que me dejó paralizado. Me dijo que guardó grabaciones. Yo me quedé en silencio. Él dijo que un día sospechó tanto de Raúl que empezó a grabar conversaciones privadas. Y en una de ellas, Raúl admitía que retrasaba recomendaciones para evitar perder empleados importantes. Sentí la piel helarse. Porque eso ya no era solo manipulación. Eso podía destruirlo profesionalmente. El ex empleado me dijo que nunca usó las grabaciones porque tenía miedo. Pero ahora, viendo que seguía haciéndolo, estaba cansado. Y quería ayudarme. Esa noche casi no dormí otra vez. Pero esta vez no era ansiedad. Era otra cosa. Era esa sensación rara cuando sabes que alguien que se creyó intocable está a punto de caer. Y lo más loco es que Raúl todavía no tenía idea de lo cerca que estaba del desastre. Al día siguiente llegué a la oficina sintiendo algo completamente distinto. Ya no tenía miedo. Tenía paciencia. Y creo que eso fue lo que más dañó a Raúl. Porque él se alimentaba del estrés de la gente. Del miedo. Del silencio. Pero cuando alguien deja de tenerle miedo, tipos así empiezan a desmoronarse solos. Apenas entré, noté algo raro. La oficina estaba demasiado callada. Nadie hacía bromas. Nadie hablaba fuerte. Y Raúl estaba caminando de un lado a otro mirando el móvil constantemente. Parecía nervioso. De verdad nervioso. Cerca de las 10 de la mañana lo llamaron a una reunión con dirección y recursos humanos. Lo vi entrar intentando actuar tranquilo. Incluso se acomodó la camisa antes de entrar. Como si todavía creyera que podía controlar la situación. La reunión duró casi 2 horas. 2 horas completas. Cuando salió, su cara estaba pálida. No saludó a nadie. Ni siquiera miró al equipo. Se encerró en su oficina y cerró la puerta fuerte. Ahí todos empezaron a mirarse entre sí. Porque era la primera vez que veían a Raúl perder la compostura. Un compañero me escribió por chat preguntando si yo sabía qué estaba pasando. Yo respondí que no tenía idea. Mentí perfectamente. Pero por dentro sentía una presión enorme. Porque sabía que las grabaciones probablemente ya estaban circulando. Y entonces ocurrió algo todavía más inesperado. Recursos Humanos volvió a llamarme.
Esta vez la reunión fue mucho más seria. Había otra persona. Un abogado externo de la empresa. En cuanto lo vi entendí que la situación había explotado de verdad. Me preguntaron si estaba dispuesto a compartir oficialmente toda la información que tenía. Yo pregunté si esto iba a afectar mi salida de la empresa. La mujer de recursos humanos respondió que no y luego dijo algo que jamás imaginé escuchar. Me dijo que estaban investigando posibles conductas de sabotaje laboral por parte de Raúl. Sabotaje laboral. Escuchar esas palabras me dejó helado. Porque ya no estábamos hablando de un jefe tóxico. Estábamos hablando de algo mucho más grave. Les entregué absolutamente todo. Correos. Captures. Fechas. Incluso mencioné las grabaciones del ex empleado. El abogado pidió escucharlas. Y honestamente, nunca voy a olvidar sus caras mientras sonaban esos audios. En una grabación se escuchaba clarísimo a Raúl diciendo que a veces, había que asustar un poco a la gente para que no se fueran. En otra decía algo peor. Decía que si un empleado importante quería irse, primero había que cerrarle otras puertas. Hubo un silencio horrible después de eso. El abogado se quitó las gafas lentamente. La mujer de recursos humanos parecía en shock. Y yo simplemente me quedé sentado sintiendo años de frustración salir de mi cuerpo. Porque por fin alguien más estaba viendo quién era realmente ese tipo. Pero todavía faltaba lo peor. Cuando terminó la reunión, me pidieron discreción absoluta. Dijeron que esto podía terminar en problemas legales internos. Yo asentí y volví a mi escritorio. Y ahí noté algo aterrador. Raúl me estaba mirando desde su oficina. Pero esta vez no parecía arrogante. Parecía desesperado. Minutos después salió y me pidió hablar en privado. Yo acepté. Entré a su oficina y cerró la puerta. Durante unos segundos no dijo nada. Solo respiraba raro. Luego me preguntó directamente si yo había hablado con recursos humanos. Yo respondí tranquilo que sí. Entonces cambió completamente. Empezó a decir que todo era un malentendido. Que había intentado protegerme. Que las empresas nuevas podían aprovecharse de mí. Escucharlo fue surrealista. Porque el tipo estaba improvisando desesperadamente. Después intentó otra estrategia. Me dijo que podíamos arreglarlo entre nosotros. Que él todavía podía darme una recomendación excelente. Incluso mencionó un posible aumento otra vez. Yo lo miré en silencio. Y ahí creo que entendió que ya era tarde. Su voz empezó a temblar un poco. Entonces soltó algo que me dejó congelado. Me dijo que si esto seguía adelante, mucha gente iba a perder su trabajo. Yo pregunté qué quería decir. Y respondió que la empresa dependía mucho de él. Que si él caía, arrastraría a otros. Ahí entendí la clase de manipulador que era realmente. Incluso acorralado seguía intentando hacerme sentir culpable. Seguía intentando convertir su desastre en mi responsabilidad. Me levanté para irme. Y justo antes de abrir la puerta me dijo algo bajísimo. Casi susurrando. Me dijo que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Esa frase me siguió toda la noche. Porque aunque sonó patética, también sonó amenazante. Y honestamente empecé a preocuparme otra vez. Revisaba mi correo constantemente. Pensaba que quizá intentaría inventar algo sobre mí. O borrar información. O manipular al equipo antes de caer. Pero la mañana siguiente fue todavía más caótica. Apenas llegué, vi a varios directivos en la oficina. Gente que normalmente jamás aparecía allí. Recursos humanos estaba entrando y saliendo de salas privadas. Y Raúl no había llegado todavía. Pasaron 2 horas. Nada. Luego 3. Finalmente, cerca del mediodía apareció. Pero no entró solo. Venía acompañado por un hombre de traje. Su abogado. En ese momento la oficina entera se paralizó. Literalmente nadie fingió trabajar ya. Todos entendieron que algo enorme estaba pasando. Raúl caminó directo a su oficina sin mirar a nadie. Y durante el resto del día hubo reuniones cerradas. Gente entrando.
Gente saliendo. Caras tensas. Susurros. Y entonces, justo antes de terminar la jornada, recibimos un correo interno. Uno frío. Corporativo. Decía que Raúl quedaba suspendido temporalmente mientras se realizaba una investigación formal por conducta inapropiada hacia empleados. Sentí un silencio rarísimo dentro del cuerpo. Como si mi cerebro no terminara de procesarlo. Porque durante años ese hombre actuó como si fuera intocable. Como si controlara todo. Y de repente estaba suspendido. Pero lo más fuerte vino después del correo. Porque apenas salió la noticia, varias personas empezaron a hablar. Y cuando digo varias, digo muchísimas. Empleados actuales. Exempleados. Gente que llevaba años callada. Historias horribles empezaron a aparecer por todos lados. Personas que perdieron oportunidades laborales. Gente manipulada emocionalmente. Empleados obligados a cancelar vacaciones por amenazas indirectas. Incluso una chica confesó llorando que terminó en terapia por culpa de él. Y ahí entendí algo que me dio escalofríos reales. Yo nunca fui el objetivo principal. Solo fui el primero que dejó pruebas suficientes para romper el silencio. Y cuando pensé que todo ya estaba explotando, apareció el detalle que terminó de destruirlo por completo. 2 días después de la suspensión, Recursos Humanos empezó a entrevistar empleados uno por uno. La oficina parecía un funeral. Nadie sabía quién iba a entrar después a esas salas privadas. Y lo más loco era que la gente ya no tenía miedo de hablar. Era como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Cada conversación sacaba algo peor. Un compañero contó que Raúl le hacía rehacer proyectos completos solo para demostrar poder. Otro confesó que le prometieron ascensos falsos para impedir que aceptara ofertas externas. Pero hubo una historia que me dejó helado. Una chica del departamento financiero contó que Raúl tenía acceso informal a información personal de empleados. Salarios. Problemas familiares. Situaciones económicas. Y que usaba eso para manipularlos. Si alguien necesitaba dinero, le prometía bonos futuros. Si alguien tenía hijos, les decía que arriesgarse a cambiar de trabajo era irresponsable. El tipo estudiaba las debilidades de la gente. Como un depredador. Y mientras todo eso salía a la luz, él seguía intentando salvarse. Empezó a enviar correos larguísimos defendiendo sus decisiones. Hablaba de estrategias de retención. Decía que todo se estaba malinterpretando. Pero ya nadie le creía. Porque cuando demasiadas personas cuentan la misma historia, deja de parecer coincidencia. Yo ya estaba prácticamente fuera de la empresa. La nueva compañía finalmente me confirmó la contratación oficial. Cuando recibí el correo me quedé mirando la pantalla varios minutos. Después de todo el estrés, de toda la manipulación, al final sí lo logré. Y lo mejor fue que ni siquiera necesitaron la recomendación de Raúl. Mis antiguos clientes y ex-supervisores hablaron maravillas de mí. Uno incluso escribió que yo había sostenido proyectos enteros prácticamente solo. Eso me pegó emocionalmente. Porque durante años Raúl me hizo sentir reemplazable. Pequeño. Como si nunca fuera suficiente. Y de repente personas externas estaban valorando exactamente lo contrario. Pero todavía faltaba un último golpe. Y honestamente, ni yo me lo esperaba. Un viernes por la tarde me llamó la directora de Recursos Humanos personalmente. Me pidió una reunión antes de mi salida definitiva. Pensé que sería algo administrativo. Firmas. Papeles. Lo normal. Pero cuando llegué había otra persona más. Un directivo de la empresa. Y ambos parecían extremadamente serios. Me pidieron que me sentara. Entonces la directora respiró profundo y dijo algo que me dejó completamente congelado. Descubrieron que Raúl había interferido activamente en procesos de contratación externos. No solo conmigo. Con varios empleados. Tenían pruebas. Correos privados. Registros de llamadas. Incluso mensajes enviados desde su correo corporativo hablando mal de extrabajadores después de que renunciaran. Yo sentí un vacío brutal en el estómago. Porque eso ya no era comportamiento tóxico.
Eso podía destruir carreras enteras. El directivo me dijo que estaban preparando acciones legales internas y posiblemente externas. Y después soltó una frase que jamás olvidaré. Me dijo que probablemente mi caso había evitado que esto siguiera ocurriendo durante años. Honestamente no supe qué responder. Porque una parte de mí seguía viendo todo como algo personal. Mi recomendación. Mi salida. Mi estrés. Pero ahí entendí que había algo mucho más grande detrás. Ese hombre llevaba años jugando con la vida profesional de la gente. Y casi nadie se atrevía a enfrentarlo porque todos tenían miedo de perder su trabajo. Antes de irme, la directora me pidió discreción otra vez. Dijo que el proceso todavía estaba abierto. Yo acepté. Pero al salir de esa reunión sentí algo rarísimo. Como alivio mezclado con rabia. Porque nadie me iba a devolver esos años de ansiedad. Nadie me iba a devolver las noches pensando que yo era el problema. Y entonces pasó algo todavía más incómodo. El lunes siguiente, cuando llegué a recoger mis últimas cosas. Raúl estaba ahí. Suspendido oficialmente. Investigado. Pero ahí. Sentado solo en su oficina vacía. No sé cómo describir esa escena. Parecía otra persona. Ya no tenía esa arrogancia. Esa energía de control. Se veía cansado. Viejo incluso. Cuando me vio entrar, se quedó mirándome fijo. Yo sinceramente pensé en ignorarlo. Pero antes de que pudiera irme, salió de la oficina y me llamó por mi nombre. Toda la oficina se quedó en silencio otra vez. Él se acercó lentamente y me dijo que necesitaba hablar conmigo un minuto. Yo acepté solo porque sabía que sería la última vez. Fuimos a una sala pequeña. Cerró la puerta. Y durante unos segundos simplemente se quedó callado. Después hizo algo completamente inesperado. Me pidió perdón. Así. Directo. Pero no sonó sincero. Sonó desesperado. Empezó a decir que todo se salió de control. Que la presión de la empresa era enorme. Que tenía miedo de perder gente importante. Que nunca quiso hacer daño real. Escucharlo me dio más rabia todavía. Porque seguía justificándose. Seguía hablando como si destruir oportunidades laborales fuera un accidente. Yo le pregunté cuántas personas más había perjudicado. Y él bajó la mirada. No respondió. Entonces le dije algo que llevaba meses guardándome. Le dije que el peor daño no fue retrasar recomendaciones. Fue hacer que la gente dudara de sí misma. Hacerles creer que no valían fuera de esa empresa. Ahí por primera vez lo vi quedarse sin palabras. Literalmente. Se quedó callado mirando el suelo. Y justo antes de salir me dijo algo bajísimo. Dijo que nunca pensó que yo sería quien lo derrumbara. Esa frase me siguió todo el camino a casa. Porque honestamente, yo tampoco lo pensé nunca. Yo solo quería irme tranquilo. Conseguir otro trabajo. Seguir con mi vida. Pero a veces la gente abusiva se destruye sola cuando finalmente alguien deja de quedarse callado. Y lo más fuerte de todo vino semanas después. Cuando ya estaba trabajando en mi nuevo empleo. Mucho más tranquilo. Mucho más feliz. Un ex compañero me escribió una noche. Me dijo que finalmente despidieron a Raúl. Pero eso no fue lo impactante. Lo impactante fue lo último que agregó. Resulta que durante la investigación encontraron algo todavía peor escondido en su correo corporativo. Algo que nadie había visto venir. Y cuando mi ex compañero me contó lo que era, sentí un escalofrío horrible. Porque ahí entendí que Raúl nunca tuvo intención de dejarme ir realmente. Mi ex compañero tardó varios minutos en responder después de decirme eso. Yo estaba mirando el móvil sentado en mi cocina. Con el corazón acelerado otra vez. Pensé que quizá habían descubierto fraude. O algo financiero. Pero no. Era algo muchísimo más personal. Muchísimo más enfermizo. Finalmente me escribió que durante la investigación encontraron una carpeta privada en el correo corporativo de Raúl. Una carpeta donde guardaba información sobre empleados clave. No documentos normales.
Perfiles completos. Debilidades. Problemas personales. Comentarios sobre cómo manipularlos para que no renunciaran. Cuando leí eso sentí náuseas reales. Porque ya no parecía un jefe tóxico. Parecía alguien obsesionado con controlar personas. Y entonces llegó mi parte. Había un archivo con mi nombre. Mi nombre completo. Mi compañero me dijo que Recursos Humanos no mostró todo, pero varios directivos sí lo leyeron. Y que después de eso entendieron definitivamente quién era Raúl de verdad. Le pregunté qué decía sobre mí. Hubo unos segundos sin respuesta. Después llegó el mensaje. Decía que Raúl me consideraba demasiado valioso para perder. Que sospechaba que yo eventualmente me iría porque ya no reaccionaba bien al miedo. Y luego venía la frase que todavía me persigue. Él escribió que si no lograba retenerme, tenía que debilitar mis opciones externas temporalmente. Temporalmente. Como si jugar con mi carrera fuera una estrategia normal. Como si destruir meses de esfuerzo fuera solo una táctica de oficina. Pero lo peor vino después. Mucho peor. En una nota interna, Raúl escribió que estaba esperando que yo me desesperara lo suficiente para aceptar un ascenso menor y quedarme otro par de años. O sea, todo estaba planeado. Las demoras. Las falsas promesas. Las llamadas. Las mentiras sobre mi estabilidad emocional. Todo era parte de un juego para romperme mentalmente y hacerme rendirme. Me quedé sentado mirando la pantalla muchísimo tiempo. Porque aunque una parte de mí ya lo sabía, leerlo era diferente. Era confirmar que durante meses alguien intentó manipular mi vida profesional como si fuera una partida de ajedrez. Y honestamente, me dio rabia por mí. Pero también por todos los demás. Por la gente que probablemente sí cayó. Los que perdieron ofertas. Los que dudaron de sí mismos. Los que pensaron que eran incompetentes cuando en realidad solo estaban siendo manipulados. Unos días después pasó algo inesperado. Recibí un correo de la empresa antigua. Era oficial. Querían ofrecerme una compensación económica confidencial por manejo inadecuado de liderazgo y perjuicios profesionales potenciales. Básicamente sabían que si esto salía públicamente podía destruir la reputación de la empresa también. Y sinceramente, acepté. No por venganza. Sino porque después de todo lo que pasé, sentí que era lo mínimo. Pero hay algo que nunca le conté a nadie. El último día antes de bloquear completamente el número de Raúl, recibí un mensaje suyo. Solo uno. No pidió perdón. No intentó justificarse. Solo escribió una frase. Dijo que esperaba que yo estuviera feliz ahora. Y honestamente, esa frase me hizo reír. Porque por primera vez entendí algo importante. Gente como él cree que todo gira alrededor de ellos. Cree que destruirte o ayudarte define tu vida entera. Pero no, mi vida mejoró exactamente cuando él perdió el control sobre ella. Hoy trabajo en una empresa donde nadie me llama a medianoche. Donde no tengo ansiedad cada domingo. Donde no camino con miedo de decir algo incorrecto. Y lo más loco es que durante años pensé que el problema era yo. Pensé que quizá era demasiado sensible. Demasiado ambicioso. Demasiado impaciente. Hasta que descubrí la verdad. Hay personas que necesitan hacerte sentir pequeño para sentirse poderosas. Y cuando finalmente dejas de jugar su juego, se derrumban solas. A veces la mejor venganza no es gritar. No es humillar. No es destruir a alguien públicamente. A veces la mejor venganza es simplemente sobrevivir a la manipulación. Salir. Y dejar que la verdad haga el resto.